Como se los habíamos anunciado hace unos segundos, estamos con el doctor Camilo González Pozo, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ. Doctor Camilo, muy buenos días, bienvenido a la hora de la verdad. Sí, muy buen día, un saludo para ustedes. Muchísimas gracias por atendernos. Hemos leído con atención el informe que ustedes produjeron sobre la presencia de grupos armados y al margen de la ley en Colombia. Y la verdad estamos muy sorprendidos por las cifras que ustedes entregan. ¿Cuál es ese mapa de organizaciones delincuenciales y criminales que hoy tiene Colombia de acuerdo con ese estudio que ustedes hicieron en el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ? Sí, bueno, una cosa es la fotografía, digamos, de lo que ha pasado en el último año en medio de la pandemia, y otra cosa es la comparación con la situación antes de las negociaciones de paz. Pero mirando la fotografía actual, lo que se ve es la recomposición muy grave de grupos armados. Tenemos que entre el año 2020 y el año 2021 hubo un reacomodo del llamado Clan del Golfo y estos otros grupos menores, de modo que recuperaron espacios y se ampliaron desde los sitios donde estaban replegados en 280 municipios en el año 2019, pasaron a 2090, a 291 en el 2020 y han estado aprovechando la situación de pandemia, la crisis social, todo esto para mantenerse. Ahí está, pues, el 80% de ese fenómeno son los llamados Clan del Golfo, pero que pues tienen presencia en 200 municipios de una manera recurrente, que hacen paros y cosas de esas, controles muy fuertes contra la población, y hay otros 90 municipios adicionales a estos donde transitan. Y el otro caso es el de los disidentes o residuales post-FARC, los acuerdos, ¿no?, que también están en un proceso de recomposición. La nueva Marquetalia ha crecido y pues ahora tiene pues cerca de más de alrededor de 2.000 efectivos, incluso sí, es lo que calculamos, entre gente armada y gente en estructuras de apoyo. Lo mismo el bloque oriental hacia la zona del Guaviare y hacia el sur a Otomayo, hacia el norte a Arauca también se mantiene allí en esa situación, y una cantidad de pequeños grupos, castillas residuales. Son 30 estructuras que no son comparables a las 120 estructuras que tenían las FARC antes de las negociaciones, ni en número de combatientes, ni en capacidad logística y militar, pero sí, de todas maneras es un fenómeno muy preocupante, lo mismo que la expansión del ELN en algunas zonas del Chocó, del Magdalena Medio, de lo que llaman el ABC, que configura una recomposición de violencias que es solamente la expresión de las conflictividades en la transición, en las dificultades de transición de la paz al posconflicto. Doctor Camilo, yo quisiera preguntarle, pues porque nuestros oyentes yo creo que se están preguntando, una de las promesas de la paz es que el conflicto o digamos estos grupos residuales o grupos activos que no se habían desmovilizado, no habían tenido un proceso de paz, digamos como el grupo exterrorista y narcotraficante de las FARC, eh, ahorita nuestros oyentes nos preguntan, ¿estamos en una fase de rearme? Porque 5.200 miembros armados de las disidencias, pues preocupa al país y sobre todo el crecimiento que se da en otros grupos. La promesa de los principales defensores del proceso de paz era que Colombia de la noche a la mañana o en un proceso, por así decirlo, a mediano y corto plazo, iba a entrar en una etapa de paz, pero eso es lo que no estamos viendo y aparte con la ahorita apertura, pero que ya estaba antes abierta para grupos ilegales la frontera con Venezuela, pues vemos que hay un rearme y sobre todo con el financiamiento del narcotráfico, pues es una situación preocupante para el país. Cuéntenos un poco por qué se da este rearme. Eh, digamos que el del fenómeno de las FARC, que era una estructura pues de la cual 13.000 hombres entraron a firmar los acuerdos y dejaron las armas. El informe del gobierno y de Naciones Unidas es que pues el 95% de estos efectivos se mantienen en el proceso de paz, que hay una reincidencia del 5%. El fenómeno es que esas reincidencias, se están rearmando y han logrado hacer un reclutamiento que no tiene la capacidad. Digamos, no estamos en una situación de inicio de una guerra o de recomposición de las FARC
pero sí en una situación de proliferación de estos grupos y en algunos territorios son 74 municipios de Colombia donde tienen presencia recurrente y otros tantos, yo creo que pues otros 50 más que hacen acciones, movilidad, y eso pues tiene enfrentamientos entre grupos con sostenimiento a poblaciones, como lo vemos pues, en la situación del suroccidente del Cauca, en Nariño, en otras regiones del país, pero sobre todo el suroccidente se viene presentando esta situación. Entonces, lo que uno puede decir son dos fenómenos. Uno, que con el acuerdo de paz sí cambió la situación. Todos los indicadores de violencia, de derechos humanitarios y demás han bajado de una manera drástica, pero al mismo tiempo las dificultades de implementación del acuerdo, las condiciones en medio de la pandemia, la falta, digamos, de una presencia masiva del Estado en estos territorios de agudo conflicto, ha dado espacio a la recomposición de grupos armados. Lo mismo en el caso de digamos, de los herederos del paramilitarismo o narcoparamilitares, que también han venido descendiendo, es distinto, 490 municipios a la altura del 2011, antes de iniciarse las negociaciones de paz, donde tenían presencia estos grupos, a 290 en el último informe. Es decir, hay una disminución del fenómeno del paramilitarismo, hay una fractura histórica del fenómeno guerrillero, pero en esta transición tan difícil, con un país polarizado, con una situación de crisis pandémica y económica y social y demás, y de fragilidad en las políticas estatales, pues se recomponen violencias. No quiere decir que esté escrito que ya estamos en una nueva ola de violencia, de rearme y de guerra, pero sí estamos en una situación de incertidumbres, donde si no se toman las decisiones adecuadas y una estrategia realmente de paz y de contención y de desmantelamiento de todas estas expresiones, pues vamos a tener unas nuevas violencias, pero igualmente graves. No es tan ligero pensar en estos 13.000 subversivos, donde se cuenta gente de las FARC, se cuenta gente del ELN, que a fin de cuentas las FARC lo ha dicho desde el monte, bien sea los de Gentil Duarte, bien sea los de Iván Márquez, lo han dicho claramente, somos las FARC-EP. Históricamente, las de Manuel Marulanda Vélez, somos eso y estamos aquí en pie de lucha. Lo han dicho reiteradamente en las entrevistas, en los comunicados que sacan para amedrentar a la ciudadanía, lo que da cuenta que el acuerdo que llamaron de paz, pues no podía ser de paz en la medida en que no cobijaba a todos los actores, primero, creo que es quizá una forma muy ligera de pretender decir que se construyó un acuerdo de paz cuando solamente se hizo con un grupo terrorista y no se llamó a los otros. Pero además, las cifras cuentan cosas muy graves y ese estudio que ustedes publican es muy diciente. Los 2.450 integrantes del ELN, los más de 5.200 miembros de las FARC, dividido en diferentes estructuras, dan cuenta de la presencia en el país en departamentos como Antioquia, Chocó, Cauca, Arauca, Norte de Santander. Encuentro, revisando estos departamentos y revisando la presencia de las estructuras armadas, que realmente pareciera que el gran negocio, o por lo menos la presencia, atiende al incremento de los cultivos de coca. ¿Tiene una relación directa, ustedes lo analizaron, directa narcotráfico, presencia de grupos criminales? Sí, ese es un factor de mucho peso, ¿no? El narcotráfico tiene unas rentas impresionantes, son 6.000 millones de dólares como mínimo al año los estimativos que se han hecho, que entran a la economía al lado de activos, y una parte de eso va a quienes prestan estos servicios de seguridad en los territorios, de cuidado de cultivos y demás. Pero hay otros negocios que están ligados a todas estas dinámicas armadas. Está el negocio del oro son 2.500 millones en la ilegalidad que circulan y que se articulan con el lavado de activos en todos los aspectos. Y las maderas ilegales y maderas duras están deforestando de una manera atroz todo el andén pacífico, especialmente el Chocó, y tenemos la disputa por posiciones estratégicas y por todas las dinámicas de corrupción están vinculadas con las asociaciones y con grupos armados. Eso no es un fenómeno solamente armado, ¿no? Entonces ahí tenemos yo creo que pues ese es un fenómeno muy crítico. Ahora hay que decir que de todas maneras, digamos, hay dos maneras de leer esta situación. Hay un rearme, ¿no es cierto? Pero se puede leer o como la continuidad de una guerra que nunca se solucionó,
o como los problemas de un acuerdo de paz parcial, porque es cierto, el acuerdo fue un acuerdo parcial y ha tenido una polarización en relación a su legitimidad, todas esas discusiones que se han hecho, pero es parcial con el 80% de la capacidad militar de las fuerzas guerrilleras en Colombia, es decir, eso tiene su peso y se traduce en indicadores, como yo le digo, número de muertos en combate, desplazamiento forzado, homicidios de persona protegida, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales. Todas esas estadísticas cayeron al 20% de lo que eran en la década pasada. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es que las dinámicas, la política pública, la iniciativa del Estado, todo lo que se necesita para que después de un conflicto tan agudo realmente se busque la paz completa, han estado muy frágiles. Entonces hay recomposición de violencias y hay un proceso en crisis que por supuesto hay que abogar por una paz completa que incluya a todos, porque no solamente aquí son asuntos de grupos armados, también de los civiles que están de todas maneras inmersos en dinámicas violentas o que coexisten, son cómplices o de todas maneras no juegan a una dinámica de paz. Es decir, tiene que haber un nuevo acuerdo en Colombia, eso es absolutamente claro, y ese es el gran reto. O se degrada este país y vamos a una nueva ola de violencia, mafias, vamos a tener una situación como la del norte de México, donde hay más masacres que en Colombia, en el norte de México, y el número de muertos, de desplazados y desaparecidos es algo escandaloso, sin que exista una dinámica subversiva. Y aquí vamos a tener situaciones mafiosas muy graves, articuladas con rescoldos de pretensiones insurgentes, que también cuentan. Y todo eso en medio de una polarización. El tema del paramilitarismo es un tema que subsiste. Tenemos el Clan del Golfo y todos estos grupos, de todas maneras son estructuras muy poderosas que se mantienen con presencia en 200 municipios. Eso no está escrito que Colombia tenga que ir a una nueva guerra. Lo que está escrito es que tenemos la obligación y la posibilidad de nuevos acuerdos de paz y de políticas de paz, de recuperar el consenso alrededor del tema de la paz, y yo creo que ese es el reto, un discurso que arregle lo que está mal, pero en el sentido de transitar el posconflicto. Pues, doctor Camilo González, muchísimas gracias por atendernos en la hora de la verdad. Le deseamos un feliz día. Bueno, un gran saludo para ustedes.